Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Tomad y bebed del cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. De las palabras del ángel de Portugal a los 3 pastorcitos de Fátima. El título del programa del día de hoy: Las lágrimas de una madre. Les enviamos un saludo especial a todos ustedes, queridos oyentes, que hoy se reúnen con nosotros para este programa Jóvenes para la Eternidad, que realizamos aquí desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, para Radio Católica Mundial. Un saludo también a nuestros técnicos que nos asisten en el control, a Gloria Ríos, que está aquí acompañándonos en Medellín, Colombia, y también a Jorge Graña, que desde la ciudad de Birmingham, en Alabama, nos acompaña. Y en el estudio tenemos la grata presencia de nuestros compañeros Jennifer, Henry, Andrés. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, hermana. Jorge y Gloria, queridos radioyentes, un saludo muy especial en la Santísima Virgen María y San José. Que todo lo que digamos en este programa sea para mayor gloria de Dios y de nuestras almas. Hermana, muy buenos días. Un saludito aquí a todos los compañeros del estudio y por supuesto a todos nuestros queridos radioyentes que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Un programa más de Jóvenes para la Eternidad. Y por supuesto que este programa el día de hoy lo quiero ofrecer a nuestra Santísima Virgen María. Muy buenos días, hermana, un muy cordial saludo a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial que hace que este programa llegue a todos ustedes. Y la hermana Lina María Serna nuevamente con ustedes en este programa que dedicamos también a la Santísima Virgen María. También estamos compartiendo el mes de octubre, mes del Santo Rosario e igualmente mes de las misiones. Y hoy queremos ponernos bajo el auspicio, la protección especial de los santos ángeles custodios. Y ahora vamos a la primera sección de nuestro programa. Esas historias que nos hablan de experiencias muy parecidas a las nuestras. Vamos a escuchar lo que nos dice la del día de hoy. Una historia para un tema. Dicen que no hay dolor más grande en esta tierra que el de una madre cuando ve a sus hijos perderse. Pero, ¿has pensado alguna vez en el dolor del cielo cuando sus hijos se olvidan de su padre? En una pequeña aldea, hace muchos años, los cielos se abrieron, no con truenos, sino con lágrimas. Era María, la madre, la mujer que solo vivió para decir, hagan lo que Él les diga. La misma que sostuvo en sus brazos al Salvador, ahora lloraba. Lloraba porque sus hijos ya no rezaban, porque ya no escuchaban la voz de Dios, porque el mundo había llenado sus manos de cosas, pero había vaciado sus corazones de fe. Lloraba porque el amor de su hijo, derramado en la cruz, era hoy ignorado, ridiculizado, o peor aún, olvidado. María, la madre de los humildes, no viene a condenar, viene a rogar, a suplicar, a tocar la puerta de nuestras conciencias. Ella no tiene otro deseo más que uno, llevarnos de vuelta a Jesús. Y cuando el mundo se vuelve oscuro, cuando el pecado se hace costumbre, cuando la indiferencia se convierte en moda, ella se aparece
y llora. Llora como en la Salet, donde dijo: si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a soltar el brazo de mi hijo. Llora como en Akita, donde advirtió: el castigo será más severo que el diluvio. Nuestra Madre Santísima llora lágrimas de sangre. ¿Sabes qué es lo más conmovedor? Que aún llorando, no deja de esperarnos. María no nos impone, nos implora, no nos obliga, nos ama. Y como toda madre, aún con el corazón roto, sigue creyendo que volveremos a casa. Hoy, donde quiera que estés, haz una pausa. Escucha en el silencio del alma ese susurro maternal que dice: hijo, vuelve a tu padre, vuelve al amor que no te falla. Yo estoy aquí y no me moveré hasta que regreses a su corazón. El lente del joven. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste: ¿habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Bueno, son partes del mensaje de Fátima que nos hacen pensar por qué la Santísima Virgen María está triste, y aquí nos lo va respondiendo. Y según escuchábamos en la historia para un tema, una madre en verdad, una verdadera madre, no deja de esperar a sus hijos por más perdidos que estén, y siempre los está atrayendo en la medida de sus posibilidades a que vuelvan, a que libremente vuelvan a su hogar, y en este caso la Santísima Virgen María, al hogar de Dios, a la Santísima Trinidad, al corazón inmaculado de María. Y pues si una madre de la tierra hace esto, mucho más la Santísima Virgen María hace esto con nosotros, sus hijos, y sabiendo más aún que el destino de cada hijo en la tierra es eso, estar en el hogar, ser cobijado para ser bien formado y que sea un hombre de bien. Y pues para nosotros, hijos de la Iglesia, esa misión de la Madre es atraernos hacia Dios para que estemos en ese destino eterno de la plenitud que el Señor nos ha prometido y nos ha ganado con su sangre. Bueno, pues, queridos oyentes, será por esto que dice San Bernardo que de Santa María nunca bastante, así tal cual es esa frase de este santo. Y decimos esto porque, claro, empezamos hablando de las apariciones de la Santísima Virgen y al terminar cada uno de los programas decíamos, bueno, parece que este tema tenemos que continuarlo, y así que, como de ella nunca bastante, pues hemos visto que ¿por qué ahora estas lágrimas de la Virgen? Nos hacía pensar cuando Henry nos hablaba la vez pasada que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
derrama lágrimas. Entonces está triste, se manifiesta triste y empezamos a investigar y no es la única imagen que llora. Incluso hay imágenes que lloran sangre. Entonces nos preguntábamos, ¿pero qué significan estas lágrimas? Y yo creo que ahora que lo decimos, y también anteriormente a nuestros oyentes se les habrá pasado la misma pregunta por sus mentes, por sus corazones, ¿por qué llora la Santísima Virgen María? ¿Qué mensaje contienen esas lágrimas? Por eso, hoy queremos dedicar este programa pues a honrarla a ella de modo muy especial, porque es esta madre fiel que llora por sus hijos, que nos clama, aunque nosotros no la escuchamos. Ella sigue clamando, pidiéndonos que retornemos a Dios, que no lo ofendamos más. Entonces hablemos de algunas de las apariciones aprobadas por la Iglesia o a nivel diocesano en que se ha manifestado la Santísima Virgen con lágrimas. Andrés, ¿qué nos cuenta usted acerca de esto? Bueno, hermana, pues sí, queda como esa pregunta, ¿por qué lloras, María? ¿Cierto? ¿Por qué lloras? Llora de tristeza por nuestros pecados, llora tal vez de indignación porque no le hacemos caso. ¿Qué sería del mundo hoy si hubiéramos escuchado a Nuestra Señora hace 100 años cuando se le apareció a los pastorcitos? Si hubiéramos hecho oración y penitencia, el mundo sería totalmente diferente, ¿cierto? La primera aparición de Nuestra Señora llorando se dio en marzo de 1697 en Irlanda. Fue una imagen conocida como la Virgen de Irlanda o la Madonna, que lloró lágrimas de sangre durante 3 horas el día en que la Iglesia celebraba el día de San Patricio, que fue precisamente el santo que evangelizó este país. ¿Por qué lloras, María? ¿Por qué lloras lágrimas de sangre, cierto? En su momento estas lágrimas de sangre fueron limpiadas con un trozo de lino, pero las lágrimas seguían saliendo, empapando por 3 horas la imagen de la Virgen de Irlanda. Para que miremos por qué llora María en su momento. Esta pintura se conserva hoy en Hungría. ¿Por qué en Hungría y no en Irlanda? Precisamente porque fue llevada por el obispo Monseñor Walter, quien huyó de Irlanda años después por la persecución religiosa que tuvo Irlanda por medio de los ingleses. Entonces vemos por qué llora María. Bueno, hermana, todas las apariciones de la Virgen María, pues yo pienso que a nosotros los católicos, inclusive a muchas personas en el mundo, se caracterizan también por los mensajes que ella trae, ¿cierto? Por esos mensajes, digámoslo así, proféticos, donde como madre ella nos advierte de situaciones futuras que van a pasar, digámoslo así, tragedias, y lo hace pues con el fin de que recapacitemos, de que le obedezcamos a ella, de que le obedezcamos al Señor. También, por supuesto, las apariciones tienen una connotación siempre cristocéntrica, o sea, mire que María siempre que se aparece, nuestra Santa Madre, siempre quiere llevarnos a su Hijo, por supuesto, siempre quiere llevarnos a sus hijos. Y a raíz de estas apariciones y revelaciones también se suscitan muchas conversiones, ¿sí?, de personas que quizá no creían, y personas inclusive que no son de creencia, digámoslo así, católica, y sin embargo se evidencian y hay muchos testimonios de conversiones. Y eso está muy bien, por supuesto, ¿cierto? Porque son apariciones que nos llenan de fe, nos refuerzan nuestra fe, nuestra esperanza, ¿cierto? Nos llevan, digámoslo así, a ser más fervorosos. Pero también dentro de las apariciones, de varias apariciones de nuestra Santísima Virgen María, está la connotación, en este caso, del sufrimiento por parte de nuestra Santísima Virgen María, ¿sí?, que es precisamente como el centro de este programa el día de hoy que queremos resaltar. Yo quiero hacer mención a una aparición de nuestra Santísima Virgen María en África, especialmente en Ruanda, ¿sí?, Nuestra Señora de Kibeho, para de pronto poner a nuestros radioyentes un poco en contexto. Kibeho es una pequeña localidad situada en el sur de Ruanda. También es el nombre de una de las parroquias o de la diócesis de Kikongoro, fundada en 1934 y dedicada a la Madre de Dios.
Allí en esta localidad de Kibeho, en Ruanda, es un lugar pues en este momento ya reconocido por sus apariciones, es un lugar de peregrinaciones y es un lugar en este caso reconocido por la Santa Iglesia Católica, ¿sí? ¿Qué pasó allí en Kibeho, en Ruanda? El 28 de noviembre de 1981, las apariciones duraron de 1981 hasta 1989. Se le apareció inicialmente a una niña, a una vidente, luego se le fue apareciendo a otros más, a la final fueron 7 los videntes, pero dentro del reconocimiento que la Iglesia da a estas apariciones, solamente en este caso reconoce a 3 de los 7 videntes. Allí la Santísima Virgen pues, María se le aparece a estos chicos que eran jóvenes, varios de ellos, a estos videntes, le deja como a una de ellas, a Marie Claire, que es una de las videntes, le deja la bonita misión de difundir el rosario de los 7 dolores de la Virgen. Bueno, allí el 19 de agosto de 1982, la Virgen le muestra unas visiones, digámoslo así, muy espantosas a estos chicos videntes. Estos chicos, en las visiones que tienen, que la Santísima Virgen les permite ver, ellos ven un río teñido de sangre y ven cómo la sangre fluía libremente. Ven cómo las personas se mataban, cómo los cadáveres estaban abandonados, cómo no solamente en las tumbas, sino también arrojados en las calles, cadáveres decapitados, muchos de ellos muertos, digámoslo así, a machetazos, ¿sí? Y resulta que estas visiones estaban precisamente profetizando lo que pasaría. Estas visiones fueron en 1982. Estaba la Virgen mostrándoles lo que iba a pasar en 1994 si el pueblo ruandés no salía, digámoslo así, si no cambiaba sus corazones, si no salía de esta situación, si no cedían, digámoslo así, al odio, al pecado que había en el pueblo de Ruanda. Durante estas apariciones, que fueron por más de 8 horas en un día, allí los niños cayeron pues gritando y llorando, espantados de estas visiones que les mostraba pues nuestra Santísima Virgen María. No era un llanto normal, era un llanto desgarrador. Los niños lo mencionaban como un llanto y unas visiones infernales, ¿sí? Entonces los niños describen pues el llanto y el susto que ellos tenían por lo que veían, pero también hacen mención a algo muy importante, y es que ellos decían que el dolor de la Santísima Virgen María se unía al dolor del corazón de ellos, y que la Santísima Virgen María, en estas apariciones y mientras les mostraba toda esta tragedia que iba a pasar si Ruanda no cambiaba, la Santísima Virgen María también lloraba. Entonces los niños describían el llanto de ellos como el llanto de la Santísima Virgen María. Tanto que ya en una de las apariciones, que no fue en esta, la Santísima Virgen María también entra en tristeza y en llanto, y uno de los videntes le pregunta a la Virgen que por qué lloraba, ¿cierto? En ese momento, sabiendo que en ese momento no les estaba mostrando o no les estaba revelando, digámoslo así, estas escenas dolorosas. Y la Virgen María le manifiesta al chico vidente, le decía que ella lloraba y que estaba triste porque sus hijos no le obedecían, porque ella les hablaba y les decía que estaban sordos, ¿sí? Que no comprendían lo que ella les estaba diciendo, que ella se estaba apareciendo allí en Kibeho, en África, en Ruanda, pero que esta aparición no era solamente para esta población,
que no era solamente para ellos, sino que era que ni siquiera era para el África, que era para todas las personas del mundo, que era para el resto del mundo, que ella escogía esta población o este lugar para aparecerse, pero que en realidad el mensaje era para todas las personas del mundo. Bueno, pues vamos a ir desarrollando todavía más apariciones con sus mensajes concretos, pero vamos a escuchar la canción del día de hoy, que se llama No llores tanto, de Felipe Gómez. Veo en tus ojos un dolor profundo, lágrimas recorren tu mirada santa, sollozos y ruegos de pocos que claman. Ya no llores tanto, mamá de mi alma. Te duelen los hijos de mirada impura, te hieren los hombres que por nada matan. Una espada cruel desgarra tu calma. Ya no llores tanto, mamá de mi alma. Cuán sola te sientes, cuán abandonada, si tan solo fuera fiel a tu dulce mirada. Te duele el profeta que la voz hoy calla. Ya no llores tanto, recoja tu llanto en mis manos y que se conviertan en tus alegrías. Cuando yo te entregue mi vida completa y escuches mi ruego y mis Ave Marías. Tu alma, tu calma, ya no llores tanto, mamá de mi alma. Cuán sola te sientes, cuán abandonada, si tan solo fuera fiel a tu dulce mirada. Te duele el profeta que la voz hoy calla. Ya no llores tanto, deja que recoja tu llanto en mis manos y que se convierta en tus alegrías. Cuando yo te entregue mi vida completa y escuches mi ruego y mis Ave Marías. Tu alma, tu calma, ya no llores tanto, mamá de mi alma. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Esto nos dice la Santísima Virgen María en el mensaje de Fátima, a través de los pastorcitos, que cuando recemos el Santo Rosario, después de cada misterio, hagamos esta breve ejaculatoria. Bueno, estamos viendo las apariciones de la Santísima Virgen María que manifiestan ese dolor por medio de las lágrimas, y estamos preguntándonos y queriendo saber qué significan estas lágrimas, y obviamente nos damos cuenta que es el dolor de nuestra Madre. Queremos invitar a todos nuestros radioyentes para que se comuniquen con nosotros al programa. Si ustedes desean
comunicarse y llaman desde Estados Unidos o Puerto Rico, lo pueden hacer gratuitamente al 1-866-398-6377. Si están fuera de Estados Unidos o Puerto Rico, al 1-205-271-2976. Bueno, entonces mientras que nuestros oyentes se van animando para participar en este programa, de lo que vamos escuchando un poquito, podemos ir pensando, concluyendo algunas cosas y también quizá despejando algunas inquietudes que pueden aparecer en nuestros oyentes, porque cuando leíamos las primeras palabras, cuando se hace la aparición, la Virgen Santísima muestra a los 3 pastorcitos de Fátima el infierno, habla del castigo que Dios va a hacer a la humanidad a través de la guerra y, bueno, otros flagelos, ¿no? Podríamos pensar, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que Dios nos manda esas cosas, ¿no? Esas cosas tan crueles realmente que son, porque la guerra es cruel y después todas las consecuencias y que duran muchos años son terribles. ¿Cómo así que Dios nos manda esto? Pero resulta que es el hombre mismo, y sabemos que es así. Si nuestros padres nos castigan, si nuestros padres nos reprenden, no es por buenos comportamientos de sus hijos, nuestros, sino que es por no escuchar su voz y hacer nuestra propia voluntad, nuestro capricho. Y después vienen entonces ya los problemas que, digamos, si yo he empezado a consumir droga, empiezan a haber unas consecuencias en mi cuerpo y también en mis relaciones sociales con mi misma familia de degeneración, ¿no? Ya entonces el hijo empieza a robar en casa, ya a veces le pega a la mamá porque no le da dinero. Es lo que va pasando. El hombre mismo se va precipitando al abismo con sus malos pasos, por ese cerrar sus oídos y solamente hacer caso a su capricho y a todo lo que el mundo le presenta, la carne le propone, el demonio le está todo el tiempo pues fustigando, le está ofreciendo que siga el camino del mal. La gracia de Dios lo puede todo y es mucho más poderosa, pero necesitamos acercarnos a Dios, que es lo que nos pide constantemente la Santísima Virgen María. Y miremos la crueldad de los hombres, lo que nos decía Henry, cómo en esas apariciones se veía ese mar de sangre y los hombres matándose a machetazos y, o sea, sabemos que somos realmente crueles a causa del pecado original si no nos acercamos a Dios. Y qué importante entonces es que le vayamos pidiendo al Señor, a nuestra Madre, ese cambio de corazón, porque nosotros podemos hacer incluso oraciones vocales, devociones exteriores, pero que nuestro corazón siga siendo el mismo, es decir, sin buscar ese cambio de corazón, ese cambio de mentalidad que nos dice el Evangelio, esa metanoia, que es tan necesaria. Pidamos a Dios humildemente, constantemente, que nos conceda ese cambio de corazón, porque si no, podemos hacer prácticas exteriores, pero no llevar nuestra vida a una sincera conversión. Entonces, hablemos más de las lágrimas de Nuestra Señora. Claro que sí, hermana. Quiero en este caso mencionar otra aparición de la Santísima Virgen María, donde ella pues llora, ¿cierto? Y refleja pues su sufrimiento. En este caso, a Santa Catalina Labouré, la aparición que da pie a la medalla milagrosa, ¿sí? Que fue esta aparición fue el 18 de julio de 1830, y le decía a la Santísima Virgen María en la aparición a Santa Catalina, le decía: grandes desdichas van a abatirse sobre Francia, el trono será derribado y el mundo pasará por una época terrible. Dice Santa Catalina: en este momento, cuando me decía esto, advertí que el rostro de Santa María se había nublado de profunda tristeza. En este punto, la Virgen me dijo: días llegarán en los que habrán víctimas. Y comenzó a llorar y a proclamar palabras entrecortadas por los sollozos. Y habrá víctimas aún entre el clero de París, decía la Virgen. Las calles se verán tintas de sangre.
Y siguió diciendo: venid al pie de este altar para recibir gracias todas las personas que las necesiten. Entonces, muy bonito resaltar aquí también cómo la Virgen, en esta aparición a Santa Catalina Laure, cuando le menciona las dificultades por las que iba a atravesar Francia en esa época, se le refleja, pues, por ejemplo, su tristeza y también su llanto, debido, pues, como a esa situación que la Virgen María le estaba profetizando a Santa Catalina Laure. Muy bien, sigamos entonces con otra manifestación. Sí, hermana, pensaba un poco en lo que decías del dolor de la Virgen por la desobediencia de nosotros, ¿cierto? Y pensaba que si a nosotros nos duele tanto cuando nuestros hijos no nos obedecen, nosotros que los amamos humanamente, ¿cómo le dolerá a nuestra Madre Santísima, que su amor es infinitamente mayor, ¿cierto? ¿Cómo no llorar por nosotros cuando pecamos, cuando nos alejamos de nuestro Señor? En 1846 Nuestra Señora también se aparece en la Salé en Francia. Se apareció precisamente también a dos pastorcitos, a Melanie y a Maximin. Ellos estaban en el campo y se encuentran una mujer sentada sobre una piedra, un poco inclinada, con las manos en el rostro, llorando. Es la imagen verdaderamente de una mujer desconsolada. Ellos le preguntan ¿por qué lloras? Y ya ahí es donde ella se revela y les cuenta, les da todo este mensaje de la Salé, ¿cierto? En este mensaje ella hace mucho énfasis en que llora y en que le duele mucho los pecados y las ofensas de los sacerdotes y de las personas consagradas. Tristemente, las personas que nos consagramos a la Virgen, al Señor, pues muchas veces también los estamos ofendiendo, ¿cierto? Ella en su momento dice: hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no hay almas generosas. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han dejado la oración y penitencia. De nuevo, oración y penitencia, como nos dice en Fátima. Y finalmente hace un llamado a los consagrados a ella, a su Inmaculado Corazón y a los fieles seguidores de Cristo a iluminar la tierra, a que salgan a iluminar la tierra, que ella siempre va a estar con nosotros. Y bueno, si nosotros queremos iluminar la tierra, ¿qué tenemos que hacer? Oración y penitencia. Pero igualmente tenemos que conocer muy bien nuestra fe, ¿cierto? Tenemos que estudiar el catecismo, ser fuertes en la fe para poder dar luz a las personas que lo necesitan ahora que hay tanta tiniebla. Al final del mensaje, Nuestra Señora de la Salé nos dice, igual que en Fátima: no ofendan más a Dios, no pequen más, hagan penitencia, si no, terribles pruebas y sufrimientos vendrán, y Rusia sería instrumento de castigo. Igualmente nos lo dijo en Fátima, supimos, ya sabemos, hablamos de eso en el programa pasado, cómo se fue yendo el comunismo en todo el mundo, ¿cierto? Y bueno, yo creo que es importante meditar cómo mis pecados, mis propios pecados, mis íntimos pecados tienen una influencia en todo lo que pasa a mi alrededor, en las catástrofes, en las enfermedades, en tantas cosas. Pero de igual forma, cómo influyen mis virtudes y mis sacrificios. Tal vez no los vemos, pero influyen incluso mucho más que los pecados. Entonces ese es el llamado de Nuestra Señora: a hacer sacrificio, oración, a convertirnos verdaderamente a Dios. Bueno, y pues queremos nosotros también invitar a nuestros oyentes, si desean comunicarse al programa, porque yo creo que nuestros oyentes harán cosas para consolar al Inmaculado Corazón de María. Nos gustaría saber qué generan ustedes, queridos oyentes, este tema del dolor de nuestra Madre, y ella nos lo está contando para que nos compadezcamos de ella y con actos concretos
amorosos de hijos, la podamos consolar, ¿no? Y como nos dice Andrés, qué importante acá, como renovar ese llamado que ya hemos escuchado muchas veces de la oración por los sacerdotes y ahora digamos también por las almas consagradas, porque es algo muy comprensible. Si yo tengo un amigo y ese amigo me traiciona, a mí me duele mucho más que si me traiciona el vecino con el que nunca hablo. Me duele, pero no igual, porque mi amigo yo no me lo esperaba de él. Lo mismo sucede con esta cercanía de los sacerdotes y almas consagradas a Dios. De estos amigos, Dios, ¿qué espera? Generosidad, que le acompañemos en todos sus dolores, en todos sus trabajos, y no que lo traicionemos. Luego, es un dolor muy profundo para Dios, entonces para la Santísima Virgen, que los sacerdotes, que las almas que le estamos consagradas, pues le traicionemos, ¿no? Entonces, para que también como que caigamos en cuenta, y entonces, ¿qué hacemos? Rezar y ofrecer sacrificios que tienen tanta eficacia por la conversión de los sacerdotes y de nosotras las almas consagradas a Él. Entonces, ahora hablemos de otra manifestación más. Queridos radioyentes, también, hermana, y acá pues compañeros, recordemos que desde el día del bautismo todos estamos consagrados. O sea, consagrados no solamente son los sacerdotes religiosos, que es como nos decía Andrés, que es por lo que la Virgen está llorando ahorita más que nada por su iglesia, sino por todos nosotros que somos consagrados, y todos estamos llamados a reparar ese corazón de Jesús y el de María. A eso estamos llamados. Bueno, yo voy a hablar sobre, no es una aparición como tal, es una manifestación en un cuadro en Italia, en Siracusa, en 1953, se dio en una humilde casa a los esposos Angelo Lanuso y Antonina Lucía Giusti, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre de 1953, donde la Virgen lloraba. O sea, decían, o sea, la primera que vio esa manifestación fue Antonina, que vio que la Virgen lloraba. Entonces en eso también llegó el párroco no llegó solo, llegó con médicos y científicos, y entre ellos pues todos los médicos que estaban ahí no eran católicos precisamente, eran ateos. Y él decía, o sea, cuando el último día llegó, y él decía que era verdad, que eran lágrimas humanas. Hacen estudios, ¿no? Sí, hacen estudios y eran lágrimas. Incluso le ponían a la imagen una sábana y empapadita de lágrimas, algodones. Mucha gente iba de peregrinación porque en esos 4 días se volvió una pequeña Lourdes, porque lo que hacía esa manifestación era curar muchos enfermos. Para tener en cuenta, en ese pequeño pueblo, pues era muy humilde, era muy ateo, era comunista, estaba en esto del materialismo, del consumo, y estaba en ese rechazo de Dios. O sea, no había, o sea, era muy tremendo. Cuando yo leía estas lágrimas de la Virgen, pues esta aparición, esta manifestación, el pueblo no era muy devoto. Entonces fue muy bonito, o sea, no tanto como mensajes ahí, sino la manifestación de ella, de sus lágrimas, que sus lágrimas eran una pequeña Lourdes de sanación física y también espiritual, porque muchas personas volvieron pues a la iglesia, volvieron a creer en la Virgen, y más sabemos pues que Italia pues sí ha sido un país de fe. Claro, privilegiado, ahí está Roma. Entonces, claro, muy bonito lo que hace la Virgen en ese silencio. Ese día no dijo nada, solamente manifestó sus lágrimas para llamarnos como a la conversión. Decía el Papa Pío XII: comprenderemos los hombres el lenguaje de estas lágrimas, o las lágrimas de María en el Gólgota eran lágrimas de dolor por Jesús y de tristeza por el pecado del mundo. Todavía llora por las nuevas llagas en el cuerpo místico de Jesús, o llora por tantos hijos en quienes el error y la culpa han extinguido la vida de gracia y ofenden gravemente la majestad divina.
o son lágrimas de espera por el regreso ya tarde de otros hijos que un día fueron fieles y que ahora son arrastrados por falsos espejismos entre las huestes de los enemigos de Dios. Y eso estamos viendo hoy. ¿Cuántos espejismos hay o estamos viviendo que nos llevan como al rechazo de Dios, que nos llevan a no creer en Dios? Sabemos que estamos en una época donde estamos muy embotados, distraídos, las cosas de Dios ya no nos llaman. Entonces yo creo que esas lágrimas de una madre son esas lágrimas de amor, pero para que nosotros veamos, o sea, cómo estamos ofendiendo a Dios, cómo Dios nos ama tanto, cómo ella está siendo intercesora por nosotros. Decía muy bonito este mensaje de la Salé que me tiene a mí impresionada de que, o sea, que ella está a punto de dejar caer el brazo de Dios. Muy tremendo, o sea, porque ya todo está rebosado por lo mismo, porque recordemos, y lo hemos dicho en programas anteriores, es el demonio el que quiere acabar con las almas. Ese es el principal enemigo de Dios, y claro, y nos utiliza a nosotros, utiliza todas las comodidades del mundo para distraernos, para alejarnos, o sea, y lo realmente importante y que sabemos y hemos venido visto que tenemos una vida eterna, y a eso es lo que estamos llamados. Y claro, y el demonio quiere quitarle las almas a Dios, que es lo más preciado que Él tiene, que somos nosotros. Y nosotros, o sea, tenemos que caer en cuenta de eso y convencernos de que somos muy amados de Dios, y a veces no lo creemos. Nosotros mismos no creemos ese amor tan maravilloso que tiene Dios por nosotros, pero por eso manda a su madre, que son lágrimas de una madre. Esas lágrimas para mí representan el amor, o sea, como el despojo de ella para poderse acercarse de nosotros. Yo leyendo y escuchándolos, a mí se me compuje mi corazón, o sea, se me arruga pensando en que ella llora por nosotros y nosotros tenemos los oídos tapados, o sea, no escuchamos. Y bueno, y entonces mire que desde cuánto el Señor se está manifestando para salvarnos, y ella dice, bueno, o sea, como si estuviera cansada, como que ¿qué hago más? Yo siento esas lágrimas, ¿qué hago más? ¿Qué hago más? ¿Qué más les digo? Si algo tan sencillo que les digo que es, o sea, uno dice que es sencillo, que hacer oración, el Santo Rosario, que es lo que más ella está pidiendo, hacer el Santo Rosario en familia, con devoción, no lo hacemos. Es algo tan sencillo y nosotros no tenemos los oídos como tapados. Entonces yo a veces en la oración, yo le digo, Señor, abre nuestros oídos, y le pido mucho a la Virgen para poder escuchar ese mensaje y vivirlo y poder reparar esas ofensas. Muy bien. Bueno, yo creo que todo esto nos pone a pensar mucho, y de verdad pidamos con toda humildad al Señor, con toda perseverancia, ofrezcamos esos pequeños sacrificios que se nos presentan, o también que voluntariamente podemos hacer, pidiendo esta conversión del corazón para nosotros primero, y ya nosotros ser faros de luz para las demás almas. Y bueno, en breves minuticos, Jennifer, háblanos de la manifestación de Akita, porque sabemos que también ahí la Santísima Virgen María llora. Sí, esta manifestación es muy bonita. Se da en Akita a la hermana Agnes Sasawagwa. Bueno, no sabemos japonés, pero se traduce hermana Inés. Es muy bonito esta manifestación. Bueno, el 15 de agosto ella muere, el día de la Anunciación. De este año. De este año ella murió a sus 93 años. El día de la Asunción de la Santísima Virgen, qué hermoso día. Y es muy bonito porque ese mismo día, en 1500, cuando llegó San Francisco a Japón, fue ese mismo día que arribó, el 15 de agosto, día de la Anunciación. Entonces, esta manifestación es muy bonita porque, como en la Saled, pide que oremos mucho por los sacerdotes. La Virgen llora constantemente, incluso está televisado.
Las lágrimas de Akita están televisadas, están comprobadas científicamente, a pesar de que todavía no es aprobada pues por la Iglesia Universal, pero sí diocesana. Es aprobada por la diócesis, donde ella llora y pide mucho la conversión, orar mucho por los pecadores, pide hacer mucha adoración al Santísimo. Incluso ella, pues la comunidad que el párroco de ella fundó fue solamente para adorar al Santísimo y reparar. O sea, pide almas víctimas de entrega y despojo para orar y unirse a estos dolores de nuestro Señor Jesús. Bueno, cuando se habla de almas víctimas, como que todos nos asustamos, ¿no? Porque pensamos en enfermedades terribles, que si de pronto yo le digo al Señor, bueno, si me quieres tomar como alma víctima, entonces quizá viene un cáncer y me mata, o de pronto viene un desastre natural y me mata. Bueno, cosas como que imaginamos muy miedosas, pero realmente las almas víctimas son como Jesús, que se acoge a la voluntad del Padre, confía plenamente en esa voluntad, sabiendo que el Padre, incluso de las cosas terribles, malas que hacemos los hombres, sabe sacar bienes, porque es Dios y es nuestro Padre, pero está disponible a esa voluntad de Dios, aunque esa voluntad de Dios sea dolorosa. Entonces la víctima es esa persona limpia, inocente de corazón, que no tiene pecado, que procura vivir siempre sinceramente, eficazmente en la gracia de Dios, y que se ofrece al Señor para que Él cumpla su voluntad en esa persona, en esa alma que se ofrece a Él, siempre haciendo el querer de Dios y confiando en Él plenamente lo que disponga de esta persona. Entonces, bueno, ya después de que vemos un poco estas manifestaciones, queremos en concreto sacar una conclusión. ¿Qué vamos a hacer? Por eso vamos a ir a nuestra cuarta sección. Con cabeza fría. Bueno, entonces queremos hablarles acerca de lo sucedido en Pontevedra. Eso es, digamos, dentro del mismo mensaje de Fátima. La Santísima Virgen, según escuchamos, en el mes de julio, el 13 de julio, fue que se manifestó a los pastorcitos y les mostró el infierno, que fue este primer pedazo que leímos al inicio del programa. Entonces, la Virgen dijo que sí, nosotros le escuchábamos, que sí había esa consagración a su Inmaculado Corazón y que si hacíamos los 5 primeros sábados de mes, pues ella prometía la paz y todos los bienes que vienen con la paz, ¿no? Entonces, contarles, queridos oyentes, que el 10 de diciembre de 1925, la Virgen cumplió esa promesa que le hizo a los pastorcitos de que, iba a hacer toda esta manifestación de esa promesa de los 5 primeros sábados de mes. El 10 de diciembre de 2025 van a ser 100 años de esta aparición, luego cobra importancia mayor y Dios nuestro Señor, que es generoso y siempre desea darnos esos regalos de gracia para la salvación de nuestras almas, pues seguro que tiene preparadas para las almas muchas gracias de salvación y conversión y de santificación para los hijos que escuchen su mensaje, lo acojan y lo pongan en práctica. Entonces, la Virgen Santísima habla así a Sor Lucía. Ya los pastorcitos habían fallecido, Francisco y Jacinta. Estaba solamente Sor Lucía. Entonces, la Santísima Virgen María se apareció a la hermana Lucía, vidente de Fátima, en una celda del convento de Doroteas en Pontevedra. Sor Lucía inicialmente fue monja Dorotea, después fue carmelita descalza. Digo, porque de pronto algunos dirán, pero yo sabía que era carmelita. Eso fue lo que sucedió. Dorotea al inicio y después fue carmelita descalza, porque esta era la voluntad del Señor. Entonces, en esa celda del convento de Doroteas en Pontevedra, el 10 de diciembre de 1925, la Virgen María le pone una mano en el hombro
a Sor Lucía y le mostró al mismo tiempo un corazón que tenía en la otra mano cercado de espinas. Al lado de la Virgen, suspenso en una nube luminosa, estaba el niño Jesús, que le dijo: «Ten compasión», y esto nos lo dice a cada uno de nosotros, «ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas que los hombres ingratos continuamente le clavan, sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas». Y enseguida dijo la Santísima Virgen: «Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y di que todos aquellos que durante 5 meses, en el primer sábado, ahora justamente que viene el primer sábado podemos comenzar esta práctica, en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el rosario y me hagan 15 minutos de compañía, meditando en los 15 misterios del rosario, con el fin de desagraviarme o consolarme, y escuchemos la promesa. Yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. Entonces, pues esto es muy importante, porque es la Madre de Dios que nos está hablando. Dios no miente, la Madre de Dios no miente, Dios es todopoderoso, cumple todas sus promesas. La Madre de Dios la conocemos como la omnipotencia suplicante, todo lo alcanza de su Hijo, y si un alma practica estos 5 primeros sábados de mes consecutivos, la Santísima Virgen le está prometiendo, y eso es seguro que se cumple, que le va a dar todas las gracias que necesitan para la salvación que necesitamos, para la salvación de nuestras almas, en este mundo, como nos decía Jennifer, en que cada vez estamos más ciegos, más cerrados a escuchar a Dios, a ver la luz de Dios, a dejarnos embotar por todo lo que el mundo nos ofrece, incluso sanamente de pronto viene la Navidad y empezamos a comprar y a comprar y a comprar sin necesidad de gastar todo eso que estamos gastando. Y como también nos decía Jennifer en esa aparición de Akita, la Virgen le dice que necesita almas víctimas también en la pobreza. Y es un modo de vivir nosotros, pues, pobremente a lo que el mundo está acostumbrado. ¿Por qué voy a comprar yo algo que no necesito y se lo puedo dar a una persona que sí se muere de hambre, a una institución que yo sepa que ayuda al pobre y que lo va a poder ayudar a salir adelante? Entonces, todas esas cosas nosotros las podemos ir practicando, pero guardemos estos 5 primeros sábados, queridos oyentes, y que quede esto como un mensaje central de este programa del día de hoy, porque es algo que está, así como el pan que está recién sacado del horno, calientico, que deseo comérmelo, pues esto está recién sacado del horno porque se hacen estos 100 años de la aparición en Pontevedra de la Santísima Virgen a la hermana Lucía, vidente de Fátima. Entonces recordemos son estos 5 como pasos que la Virgen nos pide que hagamos para reparar su corazón inmaculado. Ella habla de blasfemias, pues porque hay unos dogmas marianos que son atacados constantemente por el diablo y por quienes desean seguir al diablo, no reconociendo que la Virgen ha sido concebida desde que ella está en el seno de Santa Ana, desde que está el primer brote de vida de María en el seno de Santa Ana, nunca conoció el pecado. Es una gracia particular que Dios le dio. Lo mismo la virginidad de María se niega, la Asunción, bueno, los dogmas son contrariados por el demonio y sus secuaces. Entonces, por eso la Virgen pide esta reparación. Entonces, los 5 pasos son, primero, que tenemos que confesarnos, comulgar en ese día sábado, el primer sábado de mes, rezar el Santo Rosario y meditar sobre los misterios del Rosario. Que son solo 15 minuticos. Y son solo 15 minuticos, así es. Y esto pues se hace en el primer sábado de mes para consolar a María Santísima. Y todo con esa intención, reparar al corazón inmaculado de María.
Bueno, queridos oyentes, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quedémonos todos con la idea y con el amor de consolar a María. Somos jóvenes para la eternidad.